A ver, pensemos en esto. ¿Qué es realmente la sexualidad? Parece una pregunta simple, ¿no? Pero pocas ideas han causado tanto revuelo, tanto debate como la respuesta que dio Sigmund Freud. Y hoy, vamos a desarmar esa teoría, esa que vino a cambiar para siempre la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Y lo curioso es que el propio Freud arrancaba reconociendo el meollo del asunto. Él mismo dijo que no es nada fácil indicar el contenido del concepto sexual. O sea, hasta para el padre del psicoanálisis era un lío definirlo. Generalmente, cuando pensamos en sexualidad, se nos viene a la cabeza la reproducción, los actos genitales, ¿cierto? Quizá lo que se considera indecoroso. Pero el marco de Freud, es otra cosa. Es mucho más amplio, más profundo y sí, para muchos, bastante perturbador. Porque de repente nos empieza a hablar de placer por el placer, de lo que él llamó perversiones, y hasta, y aquí es donde todo se complica, de la infancia. Bueno, para seguirle el hilo a su argumento, vamos a hacer un recorrido. Primero, vamos a ver cómo redefine lo sexual. Después, nos meteremos con un tema espinoso, las perversiones y qué lecciones sacó de ahí. Luego, el punto más polémico, la sexualidad infantil, y de ahí saltaremos al famoso drama familiar, el complejo de Edipo. Al final, tendremos el panorama completo de su teoría. Así que, arranquemos. Ok, primer punto. Y es que para Freud, si se quería entender la sexualidad de una forma, digamos, más científica, había que tirar a la basura las definiciones de todos los días. Simplemente no servían. Pensemos en esas definiciones comunes, que lo sexual es lo indecoroso, o solo lo que tiene que ver con la diferencia entre sexos, o peor, que su único fin es la reproducción. Bueno, Freud dice que estas ideas se caen a pedazos si las analizamos un poco. Por ejemplo, si la sexualidad fuera solo para reproducirse, ¿dónde quedan los besos? ¿O la masturbación? Son actos claramente sexuales, pero no buscan la reproducción. Y aquí está la primera gran movida de Freud. Atención, él separa, hace un corte radical entre lo sexual y lo reproductivo. Para él, lo sexual es algo mucho más básico. Es cualquier actividad que busque el placer en un órgano. Así de simple y así de revolucionario. Entonces, si lo sexual no es solo la reproducción, ¿qué es? Para encontrar pistas, Freud se fue a un lugar que la sociedad de su época prefería mantener en la oscuridad. Las llamadas perversiones. A ver, es súper importante aclarar algo aquí. Cuando Freud habla de perversión, no lo hace desde un punto de vista moral. No está juzgando. Es un término clínico, técnico. Se refiere a cualquier práctica sexual que deja de lado la reproducción y se enfoca únicamente en conseguir placer. El placer como un fin en sí mismo. Y lo que hizo fue clasificarlas. Por un lado, están las que tienen un objeto alterado. O sea, el deseo se dirige a algo o alguien inesperado. Por otro, las que tienen una meta alterada, donde el placer no está en la unión genital, sino, por ejemplo, en mirar, o en el juego de poder del sadismo y el masoquismo. Al hacer esto, Freud nos muestra algo clave. Ni el objeto de nuestro deseo, ni la meta son fijos, son variables. Pero aquí viene el verdadero bombazo. La idea que borra la línea entre lo normal y lo anormal. Freud dice que la sexualidad que consideramos normal está de hecho llena de estos rasgos perversos. Piénsenlo, un beso. Es un acto que busca placer sexual usando la boca, un órgano no genital. Según su definición, eso es un acto perverso. Y esta conexión, esta idea de que lo perverso esté en todas partes, llevó a Freud a su conclusión más radical, la más escandalosa de todas, que el origen de toda nuestra vida sexual está en un lugar que la sociedad se negaba rotundamente a aceptar, la infancia. La pregunta obvia es, si la sexualidad infantil es una realidad, ¿por qué la sociedad la niega con tanta fuerza? Bueno, la respuesta de Freud es que esta negación no es casual. La sociedad reprime activamente esta idea por razones muy concretas. Y estas razones son de todo tipo. Económicas, para desviar esa energía sexual hacia el trabajo, educativas, porque un niño es más fácil de domar antes de la pubertad, y culturales, para mantener ese ideal del niño puro. El resultado de todo esto, una especie de amnesia colectiva. Todos olvidamos nuestras primeras experiencias sexuales, las reprimimos. Porque según Freud, mucho antes de la pubertad,
el niño ya está en un viaje en busca de placer. Un viaje que pasa por distintas etapas. Primero la fase oral, donde el placer está en la boca. Luego la fase anal, con el control de los esfínteres. Y finalmente la fase fálica, donde se descubre el placer en los genitales. Al principio, este placer está ligado a funciones vitales como comer, pero muy rápido se independiza, se vuelve autoerótico. Es decir, el niño encuentra placer en su propio cuerpo, sin necesidad de un objeto externo. El ejemplo clásico es chuparse el dedo. Bien, hasta ahora tenemos pulsiones infantiles, placer en distintas partes del cuerpo. Un poco caótico, ¿no? Pues Freud introduce aquí un principio que viene a poner orden en todo esto, algo que según él estructura toda nuestra vida psicológica. ¿Y cuál es ese principio organizador? El drama familiar, porque en el centro de toda esta tormenta de emociones está la familia. Es nuestro primer escenario, donde aprendemos sobre el amor, pero también sobre la rivalidad y los celos. Freud lo llamó el complejo de Edipo, y describe esa dinámica triangular. El niño desea a la madre su primer objeto de amor, por lo tanto ve al padre como un rival. Esto le genera un miedo al castigo del padre, y para resolver todo este lío, ¿qué hace? Se identifica con el padre, internaliza su autoridad. Y ojo, para Freud este drama familiar no es para nada un juego de niños. Él estaba convencido de que era el núcleo de todas las neurosis, literalmente el origen de muchísimos problemas psicológicos en la vida adulta. El impacto es brutal y duradero. La forma en que cada quien resuelve este conflicto va a moldear todas sus relaciones futuras. De hecho, para Freud, los neuróticos son personas que no lograron deshacerse de sus padres. Es también la fuente principal del sentimiento de culpa. Y todos esos deseos reprimidos, ¿a dónde van? Reaparecen, por ejemplo, en los sueños. Bueno, hemos recorrido un largo camino. Redefinimos lo sexual, exploramos las perversiones, la infancia, el drama del Edipo. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿cuál es el cuadro completo que nos deja Freud? El panorama es este. La sexualidad no es un simple acto que realizamos. Es una fuerza, una energía que nos impulsa desde que nacemos y que va moldeando nuestra personalidad, nuestra identidad e incluso la civilización misma. Al hacer esto, Freud estaba ofreciendo una forma radicalmente nueva, y sí, muy controvertida, de entender qué significa ser humano. Y todo esto nos deja flotando una pregunta final, una pregunta bastante inquietante. Si nuestro sentido del yo, nuestra identidad, está construido sobre deseos que tuvimos que reprimir y sobre dramas infantiles que ni siquiera recordamos, ¿qué significa eso para la idea que tenemos de quiénes somos realmente?